Esta clase es más teórica que práctica porque vamos a estudiar algunos conceptos que pueden ser demasiado abstractos si es que tú eres una persona con un enfoque industrial como nosotros. De cualquier forma, si quieres profundizar en el tema, te dejamos un enlace a una presentación que aborda muchos conceptos sobre estabilidad. Claro que el lenguaje que ahí se presenta es algo avanzado, pero creemos que si investigas un poco, podrías llegar a comprender las ideas principales de ese trabajo. En fin, las últimas clases aprendimos que podíamos adaptar y estimar los valores de algún parámetro desconocido, en este caso de las ganancias de un controlador. Propusimos que estas fueran parte de los objetivos para controlar nuestro sistema y garantizar su estabilidad, y después de todo un proceso de simplificación y operaciones puramente algebraicas, nos dimos cuenta que la función de control es casi la misma que la planteada en la sección anterior, solo que ahora incluye a los parámetros desconocidos, los cuales se calculan con estas ecuaciones. Esto nos lleva a tener la misma ecuación diferencial del error ideal, pero con los parámetros desconocidos que se calculan con este bloque. Con todo esto podríamos asumir intuitivamente que el sistema es asintóticamente estable, pero lo que sabemos sobre teoría de estabilidad solo aplica cuando los parámetros físicos son invariantes en el tiempo, es decir, todo lo aprendido sobre estabilidad sería válido si este valor fuera constante, pero lamentablemente evoluciona conforme la función de error lo hace, por lo que debemos apoyarnos de algo llamado estabilidad de sistemas variantes en el tiempo. Suena algo complejo y quizá lo es, pero vamos a tratar de explicarlo de la forma más intuitiva posible. Con esto creemos que comprenderás lo más fundamental para que luego puedas profundizar en el tema. Entonces, en la teoría de control se sabe que se puede estudiar la estabilidad de un sistema variante en el tiempo usando algo llamado lema de Barbalat. Este lo encuentras hasta en Wikipedia y se compone de 3 partes, pero antes de interpretarlo, queremos que te preguntes qué significa la palabra acotado. Si eres alguien que ha hecho dibujos mecánicos o arquitectónicos, sabrás que un plano acotado es aquel que tiene señalizaciones que indican las dimensiones de uno o más componentes. Estas cotas o dimensiones delimitan el tamaño del componente al que se asocian y por lo tanto también delimitan las dimensiones del plano completo, pues esa interpretación es aplicable en el mundo de las matemáticas. En este caso, las funciones pueden o no estar acotadas. Una función acotada es aquella cuyos valores se encuentran dentro de un rango específico. A este se le conoce como cota superior e inferior. Dicha función nunca tendrá valores que salgan de estos límites, pero en un caso contrario, una función no acotada tendrá valores iguales a infinito, ya sea positivo o negativo. Ahora, sabiendo lo que es una función acotada, podemos interpretar cada una de las partes del lema de Barbalat. Imaginemos que existe una función candidata de Lyapunov que cumple con esta primera condición. Básicamente significa que el límite de dicha función, cuando el tiempo tiende a infinito, es igual a un valor constante. Y lo que aprendimos en secciones previas es que para que un sistema sea estable, debe existir una medida de energía. Por lo tanto, esta primera condición nos dice que después de muchísimo tiempo, la medida de energía existe y se mantiene en el mismo valor. Ahora, la segunda parte del lema es un poco más larga. Esta dice que la razón de cambio o pérdida de la medida de energía debe ser uniformemente continua. Matemáticamente, una función uniformemente continua no es igual a una función continua. Eso es un tema en el cual no profundizaremos, pero te recomendamos que revises este enlace si quieres aprender más sobre ello. En pocas palabras, la derivada de la medida de energía será uniformemente continua si la segunda derivada es una función acotada. Solo imagina que derivamos 2 veces a nuestra función candidata de Lyapunov y obtenemos este gráfico, donde existe una cota superior y una cota inferior. Por lo tanto, la segunda condición en el lema de Barbalat se cumple, y si ambas se cumplen, significa que la pérdida de energía será igual a 0 cuando el tiempo tiende a infinito. Es decir, el sistema mantiene la misma medida de energía porque ya no la pierde. Pero esto es un pequeñísimo problema, porque quizá recuerdes que cuando estudiamos los grados de estabilidad, establecimos que si existe una medida de energía, pero esta no se pierde, entonces el sistema solo es estable, y nuestro objetivo siempre ha sido que el sistema sea asintóticamente estable. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo mal en el análisis? De hecho, no, porque el lema de Barbalat
Barbalat es una alternativa para demostrar que un sistema es asintóticamente estable, incluso cuando no cumple con los criterios de estabilidad que mostramos muchas clases atrás. A esto se le conoce como Lyapunov-like lemma o lema de tipo Lyapunov, algo así se podría traducir. Con este cambio de nombre quizá te preguntes cuál es la diferencia con el lema de Barbalat. A nuestra consideración, lo único diferente es la relación entre los criterios que acabamos de explicar, porque en vez de que se cumplan dos criterios para que el tercero exista, los tres se cumplen recursivamente para que el sistema se considere asintóticamente estable. Esto se puede comprobar graficando a la medida de energía y a sus derivadas, pero también podrías hacer una interpretación algebraica de estos criterios. Mira, tomemos a la medida de energía que establecimos en las lecciones anteriores. Esta incluye a los parámetros desconocidos, que son las ganancias del controlador. Entonces, la pérdida de energía y la segunda derivada se pueden calcular usando la regla de cadena, pero todas estas ecuaciones no nos dicen mucho, porque no sabemos qué variables existen y cuáles se reducen o simplifican. Así que, recordando las ecuaciones para la matriz de ganancias adaptables, vamos a expandir los términos de al menos la medida de energía y de su primera derivada. Con esto podemos pensar en lo siguiente: vamos a asumir que el sistema se controla correctamente cuando el tiempo tiende a infinito y por lo tanto las funciones de error serán iguales a cero, pero la integral de un cero no siempre será igual a cero, sino a un valor constante. Por lo tanto, podemos intuir que todos estos términos serán quienes definirán el valor constante en la medida de energía, cumpliendo con la primera condición. Lo siguiente es más simple de demostrar porque todos los términos están relacionados directamente con al menos una función de error, y como dijimos antes, estamos asumiendo que el sistema está controlado y por lo tanto todas las funciones de error serán iguales a cero. Esto significa que todos los términos en la derivada de la medida de energía serán iguales a cero cuando el tiempo tiende a infinito y por lo tanto se cumple con la segunda condición en este lema. Ahora, en el caso de la tercera condición, deberíamos expandir todos los términos, pero el resultado es bastante grande, así que mejor hagamos una interpretación más intuitiva. Lo que nos pide esta condición es que los valores se encuentren acotados, básicamente que sus valores no sean iguales a infinito, ya sea positivo o negativo, y es bien sabido que aquellas funciones donde existe una división entre cero tienen un valor igual a infinito. Por lo tanto, inspeccionando a la primera derivada de la medida de energía, notamos que no existe ninguna división. Esto permite asumir que la segunda derivada no tendrá ninguna división entre cero y por lo tanto es menos probable que exista un valor infinito, así que podríamos considerar que la tercera condición también se cumple. Así concluimos que este sistema es asintóticamente estable, y aquí debemos destacar algo muy importante. En la presentación que te recomendamos hacen una interpretación similar a lo que acabamos de mostrarte. Ahí dan a entender que si una variable se reduce por simplificación, las condiciones de estabilidad ya no se cumplen y por lo tanto ese sistema no es asintóticamente estable. Lógicamente su interpretación es diferente porque su sistema dinámico y función candidata de Lyapunov son completamente distintas a las nuestras y esto quizá podría llegar a confundirte, pero básicamente en el análisis algebraico solo debes aplicar un límite cuando el tiempo tiende a infinito y eso es todo. Pero por si alguna razón eso es algo complicado, te sugerimos que aprendas a interpretar los resultados de forma numérica. Para esto vayamos a MATLAB y usemos los mismos archivos de la clase anterior. Lo que haremos será trabajar con la función candidata de Lyapunov y sus derivadas, pero primero debemos calcular a la matriz de ganancias. En la lección anterior lo que hicimos fue calcular a la derivada de dicha matriz, extraer 3 de sus valores y luego integrarlos, pero ahora necesitamos los 9 valores. Esto no es un problema porque usaremos al mismo bloque y le agregaremos una salida adicional que será la derivada de toda la matriz, la cual vamos a integrar, pero para hacerlo debemos establecer sus valores iniciales. Como ya tenemos 3 de ellos, los colocaremos dentro de la matriz y el resto, por simplicidad y porque no afectan al controlador, los consideraremos iguales a 0, pero recuerda que esto no siempre será así. Ahora crearemos un nuevo bloque en nuestro archivo de Simulink, que de acuerdo con la función candidata de Lyapunov, este solo necesita de la matriz de ganancias y de la función de error, los cuales serán los parámetros de entrada, y dentro del bloque escribiremos a la función candidata tal como la establecimos en la lección anterior. Luego, en la salida colocaremos un bloque to workspace para enviar los resultados a MATLAB y además
colocaremos dos bloques que calculan las derivadas numéricas. En la salida de cada uno colocaremos otros bloques to workspace, quienes enviarán los datos de la primera y segunda derivada de la función candidata de Lyapunov. Todo esto que acabamos de modificar y crear es solamente para el análisis de estabilidad, así que por favor no modifiques ninguna otra cosa, ya que todo es un paso adicional para comprobar que el sistema es estable. Ahora regresemos a MATLAB y en la sección donde se crean tus gráficos sugerimos agregar el código para mostrar a la función candidata y a sus respectivas derivadas. El resto del código no es necesario modificarlo. Entonces ejecuta todo el archivo para que los datos se puedan procesar y que al final se muestren los gráficos que necesitamos. Es claro que no podemos hacer una simulación con un tiempo igual a infinito, pero los resultados con el valor de tiempo utilizado son igual de útiles. De acuerdo con las condiciones estudiadas, el límite de la función candidata cuando el tiempo tiende a infinito es igual a un valor positivo. Esto significa que tenemos energía. Y dicho límite aplicado a la primera derivada de la función indica que posiblemente tenemos una razón de cambio igual a 0, solo que sugerimos amplificar la imagen para que notes que el valor es negativo. Esto significa que perdemos energía, pero su límite cuando el tiempo tiende a infinito debe ser igual a 0 para que se cumpla con la condición de estabilidad. Entonces el valor que estamos viendo posiblemente evoluciona con una razón de cambio muy pequeña. Sin embargo, ¿cómo sabemos si eso pasa? Pues estudiando a la segunda derivada. Al verla notamos que es una función acotada, pero cuando amplificamos la imagen, sus valores son muy pequeños, pero no son iguales a 0, y como la segunda derivada representa a la razón de cambio de la primera derivada, podemos concluir intuitivamente que la primera derivada seguirá cambiando su valor hasta eventualmente ser igual a 0 cuando el tiempo tienda a infinito. Esto hace que se cumpla con la segunda condición y así podemos concluir que el sistema será asintóticamente estable porque cuando la primera derivada sea igual a 0, la medida de energía será constante, y el hecho de que la primera derivada sea igual a 0 significa que su razón de cambio, o sea, la segunda derivada, cambió hasta volverse también igual a 0. Para nosotros, esta forma de análisis numérico es más simple ya que solo requieres de conocimientos en cálculo diferencial para interpretar el significado geométrico de las derivadas que estamos viendo. Entonces, como conclusión, nuestro controlador y sus ganancias adaptables funcionan y además son asintóticamente estables bajo los parámetros físicos establecidos para el funcionamiento del sistema. Y esta no es la única forma para llegar a dicha conclusión, pero este taller sería infinito si hiciéramos un análisis minucioso de todas las formas en las que podemos estudiar la estabilidad. Por lo tanto, te recomendamos que pruebes todo lo aprendido con diferentes modelos matemáticos y diferentes funciones de control. Haz tu análisis paso a paso y si compruebas que tus variables son asintóticamente estables, será muy probable que la implementación de un sistema de control en el mundo real no te traiga problemas. Y como siempre lo decimos, si por alguna razón todavía tienes dudas o el tema no ha sido claro, te invitamos a contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.